Hola y bienvenidos a un episodio más de Entre Artistas. Hoy estamos de manteles largos y plácemes. Quiero presentarles a mi maestro Víctor Hugo Martín. Él me dio clases personalizadas durante un par de meses allá en la Ciudad de México, ya hace casi 9 años, maestro. Y bueno, es un actor mexicano egresado del Centro Universitario de Teatro, el CUT, además de tener un diplomado de actuación por parte del Centro Nacional de las Artes. Ha estado en Sexo, Pudor y Lágrimas, Sexo, Pudor y Lágrimas 2. Sacó una en Netflix que se la recomiendo mucho, que se llama Pobre Familia Rica cuando la suerte se acaba. Muy, muy divertida. Muy, muy divertida. Y bueno, ¿qué les digo? Un súper actorazo. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo estás, Víctor Bien, Hugo? bien, muy bien. Qué Con gusto bueno. de escucharte. Hace mucho que no te veía. Ahorita en plataformas están 6 cosas mías. Con que pongan mi nombre en el buscador para no ponernos aquí a decir. Además, como esta entrevista va a ser atemporal, igual se caducan esas películas y salen nuevas más. Pero hay ahorita ya 6 proyectos en plataformas míos. Sí. Es muy fácil localizarlos. Pones mi nombre en el buscador y salen las películas en las que estoy ya. Ves la que te lata. Porque sí hay Es que lo que más hicimos durante pandemia fue proyectos de plataforma, Claro. precisamente. El streaming. Y justamente eso, con eso quería empezar, Víctor. ¿Cómo has visto el boom en las plataformas tú como actor? ¿Se ha facilitado más para sacar nuevos actores, para que haya más proyectos? No sé, ¿se ha encarnizado aún más la competencia? ¿Cómo está ahorita en la parte de la industria en ese aspecto? Sí, eh, yo creo que a quien más afectó, a quien afectó frontalmente, fueron a los artistas la pandemia. O sea, Sí, durante casi 3 años, ningún músico hizo un concierto, ningún bailarín presentó una coreografía, ningún cantante cantó en ningún lugar y ningún actor actuó en ningún lado. Fuimos los más afectados durante la pandemia. Siento que creativamente tuvimos que encontrar maneras distintas de expresarnos y de estar vigentes tal vez, pero sí, en realidad creo que los que les fue muy bien fueron los prestadores de servicios, la gente que vendía comida, a ellos sí ya traen camioneta nueva y todo. sí, maestro. Pues, bueno, estuviste ahora en Netflix, en la película que mencioné. Me gustaría un poco ahondar en eso. ¿Cómo fue, si le podría explicar a la audiencia cómo fue el proceso de utilizar toda la vestimenta, todos los props para esa película? Sí, el personaje es muy, muy gordo, Sí. entonces tenía que usar un chaleco que tenía pads, o ¿cómo se dice pads? Ay, no seas payaso. Apliques Ajá. de silicona que hacían que tuviera así pechos de gordo, panza de gordo, lonjas de gordo. Pesaba como casi 20 kilos. Y al principio era muy divertido porque te ves en un espejo y eres muy distinto. Ya de entrada te apoya profundamente un cambio tan drástico de imagen, ¿no? Porque subirte 100 kilos es como inmediatamente ya te da chance de jugar. Y pero ya a través del rodaje, no, sí fue muy difícil, porque conforme él estaba gordo afuera, yo se enflacaba y enflacaba y enflacaba adentro porque sudaba todo el bendito día, 14 horas diarias, ¿no? Sí, ¿qué Pero tiempo tardó en rodar la película? estuvimos casi 8 semanas, casi 8. 8 semanas. Ujú. Sí, y lo que fue muy bonito de este proyecto fue nuevo para mí, fue que yo nunca había hecho humor blanco. El humor blanco consiste en que no dices malas palabras, no dices dobles sentidos, no hay encuerados, no hay escenas pasadas de tono, de tal manera que es un cine o un programa como El Chavo del Ocho. Ves que El Chavo del Ocho es humor blanco. Lo puede ver desde un niño que gatea hasta una abuelita de 95 años. Todo el mundo Claro. le parece divertido y lo disfruta. No hay cosas que incomoden o que sucedan y digas, ay, esto no lo puede ver un niño, o lo contrario, que sea tan
tan bobo que un adulto diga, "Ugh, no, no, no quiero ver a Dora la Exploradora con mi hijo porque me aburre, ¿no? El humor blanco tiene que tener ese rango de divertir a todo el mundo, ¿no? Y es algo de verdad, muy difícil. Es muy difícil. Yo pensaba que Sí, era mucho más fácil hacer reír que conmover, porque mi carrera ha estado más estructuralmente con personajes muy fuertes, ¿no? Me han claro. convocado a hacer personajes muy densos, muy profundos, que sufren mucho, que les pasan muchas cosas. Y esta es la primera vez que hago una historia de un personaje que es bueno, bueno como el pan, y simple, y inocente, y dulce. Y fue un reto actoral mucho más grande de lo que me imaginaba. Como traer 20 kilos de una botarga encima. Sí, sí, me imagino. Maestro, ¿qué tiempo te tomó aprender el guión? O sea, desde el proceso que ya quedó en el elenco, que dijeron, Sí. vas a hacer este personaje, hasta que se empezó a rodar, para que la audiencia sepa de un actor profesional de su talla, qué tiempo le tarda, si colabora con otros colegas, ¿cuál es el proceso? Bueno, es que casi siempre cada proyecto te implica distintos retos, distintos obstáculos o distintas cosas que tienes que prepararte y librar. Y una de ellas fue como este es un remake, esta es una película brasileña que se llama igual, este, y la hace un cómico en Brasil que es muy, muy, muy pesado, que Ujú. pesa así como 200 kilos. Y entonces por eso querían que también el personaje fuera muy pesado en México. Pero lo que no se podía era que los chistes en Brasil no eran chistes en México para nada. Claro. Ni siquiera el humor, ¿me entiendes? Porque ellos tienen un humor más picante, más picante es la característica que notamos. Entonces, de tal manera que traducir un personaje, no solo físicamente, sino a este país, fue el trabajo más difícil, el más arduo. Creo que lo más difícil de lograr para este personaje, o lo que se volvió un reto muy grande, fue que tuviera esta ingenuidad, ¿no? Que fuera un personaje crédulo, porque eso es muy difícil. No se puede actuar la credulidad. Cuando alguien es inocente, no se puede actuar, oh, soy inocente, no me entero, porque entonces se ve falso y parece que me quieres engañar, ¿sabes? Sí, Y más en el cine, ¿no? Más en el cine, porque en el cine es una radiografía del alma. No hay manera de engañar al lente. En el claro. lente se ve quién eres claramente. Entonces, fue el reto actoral más grande. Primero, traducir el humor, o sea, lograr que eso tuviera el humor mexicano, y por otro lado abordar un personaje que es así, ¿no? Aprendí mucho de Tino. Tino se llama el personaje. Sí, sí, sí. Aprendí mucho de él haciéndolo, mucho, mucho. Es un personaje muy generoso. Y se estaba proyectada la promoción en cines. Ya Ujú. estaban los carteles en todos los Cinemex y Cinépolis y en todos lados, y empezamos a hacer la ronda para televisión, radio, y hacer promocionales aquí y allá, y ir con Pati Chapa, estas cosas, y ¡pum! Cae la pandemia. Y Sí. entonces tuvieron que así hacer un tour de force y meterlo a plataforma, ¿no? Y así fue como quedamos en Amazon Prime. Claro, claro. Y se estrenó ahí, pero era una película para pantalla grande. ¿Qué tan difícil es el poder audicionar para unas plataformas como estas, como Netflix, como Amazon, como Sí, Disney Plus, HBO sí, Max? sí he ¿Cuál es el trabajado para proceso todas de un ya. actor? Fíjate que creo que la más difícil que me ha tocado es Amazon. Sí, Amazon. Hice una serie que se llama 000, cero con Z, 000. Ujú. Una película en que tenemos que hablar inglés y español. Y era un casting de 5 países. Había africanos que hablaban un idioma que yo, italianos, americanos, gringos, mexicanos. Eso era la Torre de Babel. Y era muy interesante que cualquier modificación, cualquier detalle, cualquier cosa como cortarte el cabello o cambiar el color o la paleta de colores, todo se tenía que definir en unas alturas. Eran grandes ejecutivos los que tomaban esas decisiones. Cuando trabajas para plataformas tan grandes, el alcance es mucho mayor. Tienes que estar como dispuesto a que
a que esas decisiones llegan todos los días. Y lo mismo, el guión se cambiaba constantemente. Y de pronto esta escena ya no la hago yo, la hace mi hermano. Y en esta escena de mi hermano yo voy a tomar la voz cantante y ya me tenía que primero muere uno y luego el otro y cambian, invierten y luego hacen 1000 tomas. Y es gran formato. O sea, hay escenas donde, por ejemplo, el atentado lo hicimos durante una semana completa trabajando toda la noche. La escena no dura minuto y medio, no dura minuto y medio. Y Sí. estuvimos una semana explotando ventanales, abriendo fuego, cayendo vidrios, saliendo, o sea, era como trabajar de esa manera, eres más como una piececita de una ingeniería de un reloj gigantesco, ¿sabes? Tienes que estar ahí listo con lo que se te pide porque en realidad eres una parte pequeña de una cosa que es gigantesca. Esa es la enorme diferencia de trabajar con plataformas tan grandes como Amazon Prime o Netflix o Disney Plus, en la que el material se hace para todo el mundo, para que tenga la calidad mundial y para que se entienda en todos los aspectos, ¿sabes? Tenga como están ajustando gente que trabaja en distintos idiomas, lo que se dice, cómo se está vestido, lo que se ve detrás. Es muy minucioso el trabajo, el cuidado el que se hace. Sí. Y, es muy interesante formar parte de eso, por supuesto. Otra cuestión, bueno, aquí para la audiencia, porque vemos tanto filmación como teatro, Sí, pues tú haces tanto teatro como filmación y a veces al mismo tiempo, o sea, en la misma temporada estás. ¿Podrías explicarle un poco a la audiencia cuál es el cambio de hacer, de cambiar el chip de teatro a filmación y viceversa? Porque eso es bien importante. es muy grande. El brinco entre estar frente a una cámara a estar en un teatro, en una tercera llamada haciendo teatro en vivo, es bien grande el paso. O sea, no es una cosa pequeña. Yo estudié en el Centro Universitario de Teatro y ahí las normas y los lineamientos eran muy claros. Tuve una buena formación, de tal manera que tengo muy claro qué tengo que hacer en cada lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, estuve haciendo una obra que se llama Oler la Sangre en las noches y durante el día filmaba la serie. Y entonces las series siempre son 4 de la mañana. A las 4 de la mañana pasan por ti, pasando por ti de noche, siempre. Y a las 4 de la mañana tienes que estar ya rasurado, bañado y con todas las posibilidades de cambios que se necesitan, ¿no? O sea, un actor siempre tiene que tener ropa negra, ropa clara, ropa interior. Tienes que tener muchas cosas que si se necesitan, están a la mano. Y a las 4 de la mañana te llevan maquillaje, campers y todo. Y trabajar con las cámaras trabajas para un punto. Tú tienes que localizar dónde está la cámara y en qué plano estás. Si es un close-up, las emociones tienen que ser súper, súper controladas. Tienen que venir desde adentro de ti, porque de otra manera se ve así como, ay, ¿qué le pasa a esta persona? ¿No? Así, porque es un cíclope, ¿no? El cine es un ojo que está mirándote todo el tiempo, cada detalle, cada Claro. movimiento, cada pausa, de tal manera que no tienes que forzar la voz en absoluto, tienes que hablar súper natural y lo más importante es lo que estás pensando, el tren mental, porque eso es lo que ve la pantalla y lo que te está pasando, porque lo que piensas hace que sientas, ¿no? O sea, Claro. si yo empiezo a pensar ahorita, y si vuelve a temblar en México, y si se daña la ciudad, y eso empieza a crear emociones en mí, que es lo que está captando la cámara, ¿no? Entonces, tienes que tener muy estructurado eh, antes del primer día de grabación o de filmación, tienes que tener ya todo el personaje hecho, completito, porque van a agarrar un pedacito, ¿no? La escena 118 del interior casa. Y tú tienes que saber dónde estás ahí, qué pasó antes y qué va a pasar después, qué es lo que tienes que narrar en ese pedacito. Y entonces es un trabajo mucho más individual, o sea, estás mucho tiempo escribiendo, trabajando en tu camper, ¿sabes? Preparan el set, incluso hay unas personas, entre más internacionales, menos te dejan estar en el set. Hay una persona que mide lo mismo que yo y tiene mi complexión y se llama standing,
y con él pones las luces y el movimiento de cámaras, y ya que está todo listo y preparado, tú estás en tu camper y te dicen, ven, y te dicen, aquí está tu marca, aquí está tu otra marca, aquí está tu otra marca, aquí te pasa esto, aquí esto y lo otro. Corre cámara, actúa y lo tienes que hacer. O sea, lo tienes que hacer. Es un trabajo es apasionante, es hermosísimo. Y estás como de esa manera, ¿no? Allí. Y cuando esa misma escena está en un plano muy abierto, tienes que la emoción tiene que estar mucho más proyectada, ¿no? Y conforme se va cerrando el cuadro, tiene que ser más adentro, más adentro, más adentro la emoción, más que solo se proyecte en los ojos lo que está pasando. Y es muy interesante porque todo el tiempo cambian de lentes y de postura, se cambian de lugar y es la misma escena, el mismo sentimiento, la misma narración, ¿no? Y de ahí corres adentro y te ponen una barba y ya pasaron 6 meses y ya se te murió el hijo y ya estás en otro país y ahora estás en el aeropuerto, o sea, y el mismo día, ¿no? Lo vas haciendo todo el mismo día. Así brincas. En el cine se matan los sets. O sea, vamos a hacer todas las escenas que sucedan en la oficina. La del medio, la del final, la de atrás, la última y la primera. Cuando tengo 18, cuando tengo 45, cuando tengo 33. Todas las escenas de oficina se hacen hoy. Entonces es un proceso, es muy mental. Tienes que tener un nivel de concentración muy alto. Y luego entonces te vas al teatro y en el teatro es todo, o sea, es opuesto. Tienes que despertar a tu cuerpo, o sea, tienes que hacer que tu cabello y tus orejas y tus pestañas hablen y empiezas a meterte en el personaje y él empieza a respirar, a estar en ti. Y estás 2 horas antes peinándolo como él es, poniéndole su ropa, acomodando sus cosas en su casa, en el escenario, calentando la voz hasta que esté bien trabajada y te puedas apoyar el diafragma para que la voz llegue hasta la última fila y después el cuerpo para que siempre esté allí respondiéndote para lo que sucede y te pones en el inicio de la montaña rusa, en el kilómetro cero y Sí, hasta que cae el telón y se acaba la historia esa noche. Y es claro, apasionante, apasionante, apasionante porque lo que sucede es un intercambio de energía. exacto. Todo el mundo dice que hay una función no es igual a la otra. Es cierto, pero por obvias razones. Si hoy te duele la pancita, si te peleaste con tu novia, si no has pagado la renta, si el productor se está haciendo menso y te pone mala cara, todo modifica porque estás vivo en el escenario, ¿ves? Estás siendo tú eres el instrumento de narración. Pero no ese es el elemento más importante. El elemento más importante es el público. El Claro. público te modifica, el público te modifica. Dábamos ahorita, terminamos temporada de Venecia bajo la nieve y Ajá. dábamos funciones a las 6 y a las 8. Eran súper distintas, pero súper distintas. La misma comedia era muy distinta porque a las 6 de la tarde la gente acaba de comer, está llevando a su mamá y a su novia y están como en un asunto más festivo y es un público que recibe el espectáculo de otra manera. Y a las 9 de la noche es gente que ya salió de trabajar, decide ir al teatro, se permite, ¿sabes? Es otro público y ese público determina la función. Entonces es mágico hacer teatro. Sí, el teatro Es, es magia pura. Y hablando un poco de teatro, Víctor, ¿qué crees que podríamos hacer o que se podría hacer en el país para que se pudiera expandir una comunidad nacional? Es decir, que en los 32 estados haya esa cultura del teatro, de ir a ver teatro, teatro musical, de tener esa costumbre de, el fin de semana apartamos viernes o el sábado o el domingo para ir a ver tal obra que salió. En tu perspectiva, ¿qué es lo que se necesita en esta sociedad para que se pueda lograr algo así? creo que lo primero es llevar a las personas al teatro. Yo creo que el 0,001% de la gente va al teatro porque no sabe ir al teatro. Pero casi siempre cuando vas a ver una obra de teatro, ya te enganchan, te inoculan el virus, porque es hermoso un espectáculo en vivo.
porque vivir durante una noche unos personajes que están respirando, que te hacen sentir, que te llevan a otro lugar y estás en esa casita contando esa historia y viendo todo eso que pasa y sufriendo y riéndote y disfrutando hasta que aquello termina y ¡pop!, se rompe la burbuja otra vez y vuelves a la realidad. Es una experiencia que una vez que la vives, es poco probable que no la repitas porque es extraordinaria y maravillosa. Tal vez una buena cosa sería hacer buenos espectáculos, o sea, espectáculos con mucho rigor y hacer que la gente vaya al teatro. O sea, mm, nadie vive del teatro. O sea, a excepción de los espectáculos de gran formato, del Ujú. teatro insurgentes y demás, nadie vive del teatro, ¿no? El placer del teatro es lo mismo como los músicos no viven de sus conciertos de guitarra clásica, ni un bailarín. La temporada de un bailarín, el Lago de los Cisnes, es de 4 funciones. ¿Sabes? Si con suerte 6 funciones en el Auditorio Nacional, no es más. De tal manera que tenemos que crear un público que esté ávido de vivir esas experiencias. Es como cuando vas por primera vez a un concierto, ¿no? También cuando vas a un concierto, nunca te imaginas que es así, porque Sí, lo ves por televisión y dices, ah, es como lo vi en la tele, los monitos ahí. No, no, es una experiencia muy distinta. sí, por la Ya que es energía que se siente, por la el energía que sonido, se cómo es envolvente. y la experiencia viva, ¿no? O sea, esas almas en sintonía, disfrutando esa manifestación humana y 60 personas tocando al mismo tiempo, violines, percusiones, vientos, todos haciendo esa magia y tú ahí presenciando. Mira, ves, me paran los pelos. Sí, sí, O sea, es porque es el sumum de lo humano. La manifestación más hermosa del humano es el arte. Cuando tú ves bailar a un bailarín y hace fuetes y vuela en el aire, o sea, dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede así hacer es. eso un humano, no? Es hermoso, es un regalo para el alma y hay que dárnoslo, tenemos que procurarlo, déjame agarrar algo porque se me seca la boca. Este, tenemos que hacer que la gente lo conozca para que lo necesite y lo quiera, ¿sabes? Eso es lo Claro, que creo que pasa. claro, claro. No, pues importantísimo, Víctor. Recuerdo cuando tuve las clases personalizadas contigo, que justamente estábamos trabajando escenas de Oler a Sangre con Sí, Lalo y Ale, ¿te acuerdas? sí, Todos los ejercicios es que me ponías verdad. para poder sacar y proyectar todo eso desde... recuerdo que cada semana que lo hacíamos, que lo repetíamos, era una experiencia distinta, porque inclusive me decías, a ver, vamos a tratar de que este personaje no salió en barco, se fue a un bosque, o cosas así. Entonces le da una sensación diferente al personaje al que le estás prestando tu cuerpo. Es una experiencia, como dices, es única. Cada función te da Y cierto. además porque lo que iba sucediendo en tu proceso es que ibas más profundo y más profundo y más profundo en el conocimiento de Halo. Ibas conociendo cada vez a mayor profundidad a Halo y entonces era muy disfrutable que él ya empieza como a accionar dentro de ti, ¿no? Como a moverse y a hablar. Ya no piensas en palabras, sino en imágenes y en sensaciones. Exacto. Y es Ese tren de hermosísimo. imágenes, que audiencia que dice el maestro, a mí me pasó al principio, estuve un poco, me costó un poco, pero ya después fue era como dejarse llevar por la ola. Sí, sí. Es magia, es increíble. No, no, no te prives de eso, haz teatro donde estés, levanta proyectos y haz que vaya la gente y lo disfrute, porque creo que también el artista es responsable de hacer llegar a las personas, ¿sabes? Porque siempre hay una élite, hay un grupo de personas que me ha visto hacer teatro desde hace 30 años y que van y ya los conozco, no conozco sus nombres, pero ahí están otra vez y los veo en los aplausos y me da mucho gusto y nos Claro, vemos al final y es como muy padre, pero el chiste es que esa gente se multiplica y se multiplica y se multiplica exponencialmente, ¿no? sí, sí, y el caso es crear comunidad. Bueno, gracias a Dios aquí el canal que va creciendo, pues tenemos gente desde Argentina hasta México y todo, y pasa eh, por todas partes de América Latina. Qué interesante.
Qué ¿Qué padre. consejo le darías, Víctor, a quienes quieren empezar en el teatro, en el cine, que están desde cero y te están viendo y están viendo a otras personas que estoy entrevistando y dicen, me gustaría intentarlo, aunque no me dedique a esto, quiero experimentarlo? ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que quieren empezar desde Mm, cero? sí, lo primero, entra a un grupo de teatro. Yo creo que todos los seres humanos deberían hacer cuando menos un curso de teatro en su vida. El hecho de jugar a ser otra persona y a tener otras preocupaciones y otra situación y otra forma de vida y otra visión de mundo, te abre la cabeza. O sea, yo le recomendaría a todos los seres humanos, a mi papá, a mi mamá, a mis primos y a mis abuelitos y a mis sobrinos, que hicieran un curso de teatro y que disfrutaran eso. Porque además, yo creo que es una manifestación humana. Cuando éramos niños, todos actuábamos, todos. No, el niño más tímido, el niño más líder, el niño más... todos jugábamos a policías y ladrones, y a indios y a vaqueros, y a las traes, Astronauta. y veíamos una cosa, Superman en la televisión, y nos poníamos una toalla y corríamos por toda la sala, para allá y para acá, porque íbamos a volar y a salvar ¿sabes? Eso es inherente al ser humano, el jugar. Por eso en francés se dice jouer, actuar se dice jouer, y en inglés se dice play, jugar, ¿sabes? Actuar es jugar. Entonces, a la gente que tenga esa inquietud, que vaya ya a un grupo de teatro y monten un espectáculo, el que sea, y que lo disfruten, porque es ahí donde te vas a dar cuenta. Es un camino muy difícil, ser artista o ser, en mi caso, actor. Es un camino muy duro. Tienes que de veras tener pasión y amarlo con uñas y dientes, porque las cosas que pasan son inauditas. O sea, lo que llega a pasar en nuestra profesión es de no creerse. Sí, es Este, verdad. sí, entonces tienes que amarlo de verdad. Y también te vas a dar cuenta que si te gusta como un hobby, lo puedes disfrutar y hacer una temporada en verano y una temporada en invierno. Una historia invernal de Navidad en diciembre y en verano un espectáculo clásico podría ser un Shakespeare o un... Hay mil cosas, Molière, hay cosas, todas son hermosas y disfrutables. Y convivir y disfrutar del teatro porque creo que todo el mundo somos actores. Bueno, o sea, no hay persona que no mienta en este mundo y está actuando, por el amor de Dios. O sea, sí, hay Sí, unos muy buenos. es verdad. Y ahí lo escucharon de uno de los mejores actores que tenemos. En la Este, política, en las relaciones humanas, todos actuamos. sí, sí, sí. Pues Hay que ahí lo disfrutarlo. tienen, audiencia, a un gran actor, alguien que yo admiro mucho, desborda mucho como conocimiento, mucha sabiduría. Espero que disfruten mucho esta entrevista, así como yo la disfruté. Y Sí, pues voy a poner las redes sociales del maestro ahí abajo, como siempre. Y vale, bueno, vale. Y platicamos pronto otra vez. sí, claro que sí. Y bueno, a la audiencia, nos vemos en un próximo episodio. Mucho éxito a todos. Hasta luego.